Hola a todos nuevamente a Voces, este siguiente capítulo, ya vamos por el capítulo número 7 y pues ya comenzamos este nuevo año con una gran cantidad de nuevas entrevistas, información que probablemente no hemos dicho de State College, de Penn State, de las transiciones, de los cambios que se vienen y pues definitivamente vendrán más estudiantes. Vendrán un poco más de voces de esas personas que hacen parte de unos proyectos alternativos, esas personas que hacen proyectos de programas muy específicos y con eso tenemos una gran cantidad de temas para este año. Así que bienvenidos nuevamente. Hoy nos acompañan Laura Mora González y nos acompaña Daniel Paz. Obviamente, como siempre, vamos a hacer un ejercicio de presentarlos, de conocer quiénes son, vamos a hacer unas cuantas preguntas y nos vamos a meter un poco en la conversación sobre esta visita tan bonita que tenemos hoy. Pero obviamente, y como siempre hacemos, vamos a comenzar hablando del cafecito. Entonces, hoy nos acompaña este cafecito, que es un Pink Bourbon, un Bourbon rosado de Marsella Risaralda, de donde yo soy. Distribuido por Suaré, un saludo por allá a Suaré, que es un laboratorio de café en Pereira, que se encarga de hacer unas mezclas y unas selecciones muy específicas de café tipo laboratorio, y entonces este café de especialidad que tenemos hoy, un Red Honey, es el que vamos a disfrutar en esta sesión de hoy. Entonces, antes de comenzar, vamos primero. Salud, Wow. salud, 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 Salud. salud. Bueno. Está bueno. Tiene que estarlo. Está Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar de una manera muy sencilla, que va a ser conocerlos a ustedes. Pero antes de eso, a mí me gustaría hacer un ejercicio un poco más de contexto, porque es la primera vez que tenemos personas del LLM aquí. Entonces, ¿por qué esto es tan importante para nosotros y para la CGC? Sucede que normalmente las personas que vienen de Colombia a Penn State son pocas. Es decir, a veces contamos números de 4, de pronto 5, a veces llegan 2, es muy poco. Pero sucede que nosotros anualmente tenemos un reto muy importante, que es el recibimiento de esos 28 estudiantes que normalmente llegan a mitad de año o hacia el inicio del otoño, que es más o menos agosto, y normalmente está en un rango de 25 a 30 personas. Ese grupo que viene es un grupo de intercambio con universidades de Colombia que se encargan de hacer un ejercicio como que una transferencia de conocimientos y una internacionalización que han venido tratando de consolidar, y ya llevan varios años haciendo este ejercicio. Y por tanto siempre viene ese programa de LLM que hace, yo creo que ya unos 4 años se ha vuelto tan fuerte y tan consolidado, y que ha hecho que la gran cantidad de colombianos que están haciendo su posgrado en Penn State sea ese grupo. Entonces, es muy importante que ustedes estén acá, que podamos tener este ejercicio de conversación juntos, que nos cuenten un poco de eso, y vamos a iluminar un poco a las personas que están tomando esa decisión de si venir o no venir en este específico programa y todo el ejercicio que ustedes hacen. Entonces, vamos a ahondar un poco más sobre qué es el LLM y ese tipo de cosas, pero primero quisiera conocerlos. Entonces, voy a comenzar con Laura. Laura, ¿quién es Laura? Bueno, Laura es una amante de los animales, Sí. caleña de 29 años que no es muy amante al estudio, para nada. Muy feo eso. Y que sí, como que de lo que sí es bastante amante es como de la cultura como gringa y digamos, de internacionalizar como mi profesión y digamos que nunca dejarme sentir como amarrada por el estigma que todo el mundo dice que estudias Derecho y te quedas en Colombia. Entonces, eso es como un resumen de lo que podría decir. Bien. Muchas gracias, Laura. Entonces vamos a seguir con Daniel Tocayo. Cuénteme, ¿quién es usted? A ver, pues yo me identifico más como caucano, colombiano, patojo.
yo estudié Derecho y Sociología. Entonces siempre he tenido como esa pasión como por entender el ser latinoamericano, la unión que tiene con el derecho. Ujú. Y gracias a eso fue que tomé decisiones como de, vámonos del país, estudiemos en otro lugar, entendamos qué es el derecho desde otra perspectiva. Y más allá de qué estudié y qué puedo como ver a futuro, siento que siempre he sido una persona interesada por ver qué hay del otro lado, ver qué hay Ok, en otros países. ok, curiosidad. Espere, y esa curiosidad me lleva, patojo, ¿qué es patojo? Patojo es como, por ejemplo, bueno, el gentilicio de la gente de Popayán. Ah, El gentilicio oficial es payanés ok. y patojo es el gentilicio cultural, Ujú. Ah, ok, que en ok. realidad, de manera muy cortica, Ujú. porque a mí me gusta siempre hablar de esto y me expando, Sí, sí, no pero, importa, pero cuéntanos. el patojo es porque, bueno, Popayán era un centro cultural en la colonia gigantesco. Ujú. Entonces había mucha gente y en los días de mercado llegaban muchas personas campesinas alrededor y andaban siempre descalzos. Y hubo una epidemia de niguas, que son como animalitos pequeñitos que se meten en la planta de los pies. Ok, Entonces sí. las personas se les Se metía a los rascaban. pies y empezaban a caminar así como. Mm. Entonces le dijeron, pues son patojos. Y desde ahí viene, es una vaina de siglos y Ah, siempre me gusta más identificarme con patojo que con payanés. ok, ok. Otra gente le dice popayanejo, pero pues no, si no. Payanejo, ok. ¿Popayanejo? Sí. Eso nunca lo había No, sí, escuchado. sí, sí, sí. Ok, bueno. Em, vamos a ir expandiendo un poco de esa historia de ustedes y lo que son. Em, y una de las preguntas que normalmente tienen las personas, quienes ven y quienes preguntan mucho a la CGC que cómo hacen para llegar allá, porque es que State College parece ser un pueblo que, como lo dijo en el capítulo 4 José, usted traza una X en Pensilvania que es bien cuadrado y ahí La en toda mitad. la Sí. mitad está ese pueblito donde Sí. pasan estas cosas y donde se encuentra el campus de Penn State. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de llegar acá? ¿Cómo fue ese ejercicio de decisión? ¿Qué vivieron ustedes para llegar por acá? ¿Quién ¿Empiezo yo? quiere? Sí. Ah, bueno. Yo tenía la fortuna de que, digamos que una de mis amigas de la infancia había hecho la maestría el año pasado. Y también conocía a otra persona que había hecho, o sea, realmente conocía muchas personas que ya habían venido a hacer la maestría acá antes. Porque esto, como lo decías tú al principio, viene de un convenio que especialmente ICESI hizo con Penn State hace, sí, como aproximadamente 5 años. 5 años. Ujú. Entonces yo conocía a gente como de la segunda cohorte, o sea, de varias cortes, entonces como que ya tenía como en el mapa la universidad. Entonces fue como que, de hecho, mi primer acercamiento a Penn State y todos los requerimientos para venir acá fueron porque precisamente yo fui una de las personas que más presionó a mi amiga de la infancia para que viniera acá y le dije como tenés que hacer todo esto, hacerlo, 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 o sea, como que la motivé un montón. También siento como que ella y yo compartimos muchos gustos y especialmente como esa ilusión de venirnos acá. Entonces también lo hacía como de, bueno, si lo hace ella, digamos que curo un poquito como esa necesidad de también venirme y ya en algún momento me tocará a mí. Y ella, digamos que agradeciéndome de alguna otra manera el favor, el año siguiente fue como, este es tu año, tienes que venirte, yo ya te haré todo el camino, vente y yo te ayudo con todo. Es su primera vez en Estados Unidos. Viviendo, sí. Ok. Sí. ¿Y cómo fue ese ejercicio de transición de la lengua? Del inglés. Tengo que aprender inglés y entonces llego allá. ¿Cómo fue ese ejercicio? No, digamos que eso era la menor de mis preocupaciones porque pues yo ya tenía a mi hermana acá viviendo hace 3 o 4 años. Ujú. Mi hermana se vino en el 2021 a Estados Unidos, entonces pues ya por ahí tenía como, yo ya venía como anualmente. Antes mis papás también tenían como siempre han tenido muchos familiares acá, entonces casi que muchas veces las vacaciones que teníamos como anuales familiares eran acá. Entonces ya yo había tenido como una idea de que era Ok. como estar acá. Y pues el inglés, afortunadamente, pues mi colegio era un colegio bilingüe, entonces ahí cogí inglés.
en la universidad realmente no tuve casi clases de inglés, pero como que toda mi vida fui muy permeada como por la cultura gringa, a través de la música y todo eso. Entonces como que el inglés siempre estuvo como en mí y eso no me preocupaba. Bien. Ya vamos a hablar un poco más de lo que implica aprender una nueva lengua, lo que implica estar en State College, que probablemente no es lo mismo que estar en otras ciudades de Estados Unidos. Pero entonces vamos con Daniel. Listo. Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso de llegar acá. Pues, igual que Laura, yo tuve conocidos en las primeras cohortes como de la maestría, del convenio que tiene ICESI con Penn State. Pero el año pasado vino una muy buena amiga y ella como que al final nos dijo también las realidades y muchas cosas y yo tomé la decisión. Pero paralelo a eso, yo también venía desde unos 3 años para atrás buscando becas para maestrías, pero principalmente en Europa. Porque yo tenía la idea de que un abogado, no sé, como que yo dije, no va a ser posible que yo vaya a Estados Unidos a hacer una maestría con lo que cuesta y después a ejercer el derecho allá. No entendía nada de eso, entonces yo dije, bueno, en Europa es un poco más general, es una vaina como de derechos humanos o algo más no tan aplicado a que tengo que estar licenciado en un lugar, entonces lo pensé. Y bueno, me salió una media beca, una de Erasmus, pero no la tomé. Después me salió otra media beca y no sé por qué no las tomaba. Mis papás también estaban como, pues, o sea, no va a querer solamente aplicando. Sí. Y después salió la de acá. Yo dije, pues voy a aplicar y quedé. Y entonces ahí fue como que ya salió. Bien. Hay siempre una curiosidad de, antes de pasar al que hacen acá, ¿ustedes qué hacían en Colombia? ¿Tenían algún trabajo específico o estaban estudiando? ¿Cuál era su función o en qué usaban su tiempo en Colombia? Yo ni sé. Bueno. Pues yo en Colombia, yo me gradué de las 2 carreras en 2023, iniciando. Siempre tuve la idea como al final de la carrera de empezar a buscar algo internacional que yo no sabía qué era. Solamente dije que suena internacional. Entonces empecé sin saber a hacer, por ejemplo, hice mi pasantía en Fulbright, Colombia, haciendo como acuerdos de cooperación y bueno, y yo dije, bueno, esto tiene algo internacional a la hoja de vida. No sabía por qué. Luego se me acabó la maestría, la pasantía y me salían en LinkedIn como las ofertas de paralegal. Y yo ni idea de qué era eso. Apliqué y quedé. Y me dijeron, no, es aplicar derecho estadounidense, derecho gringo, lo que sea. Aquí yo me acabo de graduar de derecho acá, yo no sé nada de allá. Entonces dije, pues hagámosle. Entonces empecé a hacerle y ahí trabajé 2 años y medio en diferentes empresas, todas desde Colombia. La primera en Cali, pero era para firmas de migración acá. Y la segunda estaba ubicada aquí en Wisconsin, pero también trabajaba desde Colombia remoto. Y ahí fue que empecé a ver, entonces básicamente mi trabajo, mientras yo hacía algunas cosas como de derecho penal, que era lo que, como mi deber ser por haber estudiado derecho, tal vez lo que me gustaba por allí, también hacía lo de paralegal, que era básicamente ser medio abogado de acá, pero trabajando en Colombia y haciendo todo el papeleo. O sea que siempre hubo una especie de conexión Pues con sin los yo Estados saber, Unidos. porque pagaban bien. O sea, pagaban en dólares, entonces yo dije, no, pues vamos a esto, mientras me organizo y a futuro veo qué hago. Pero me gustó. Me gustó tanto que terminé acá. Sí. Laura, ¿y tú? Yo sí, no, digamos que profesionalmente hablando, mi vínculo con Estados Unidos no fue tan así. Porque yo me gradué en el 2019 de Derecho y yo empecé, bueno, por ahí de pronto uno podría decir que hay un vínculo. Yo hice la práctica en Colgate y estuve pues la práctica fueron solo 6 meses, pero me quedé 6 meses más ahí en Colgate. Luego de Colgate pasé a una firma de abogados, pero ahí digamos que no hacía nada internacional ni nada, sino era como muy comercial y laboral. Luego de ahí, de estar un año, llegué a la Federación Nacional de Cafeteros, Comité Valle, y ahí estuve casi 2 años. También, pues ahí sí que menos de cosas. Bueno, de pronto lo único internacional es que algo hicimos con un como convenio internacional con una, como quien dice, como un Carrefour, pero japonés, que en ese momento no me acuerdo cómo se llamaba.
y sí hacíamos como muchos convenios y cosas, o sea, digamos que ahí ya amplié, digamos que mi experiencia no solamente a como derecho comercial y civil, sino ya más como hacia derecho administrativo, que es más como cosas como con el Estado, porque la federación es la administradora del Fondo Nacional de Café y al ser administradora de ese fondo público, pues tiene, digamos que de alguna manera funciones públicas y tiene que tener convenios de cooperación con entidades territoriales, o sea, las alcaldías del Valle y la gobernación. Entonces eso hacía que uno ahí también tocara como aspectos del derecho administrativo que juré toda mi vida nunca hacer porque perdí esa materia, la odié. Sí. La odié y yo dije, no, yo administrativo no hago, pero por ni me paguen la mayor cantidad de plata en el mundo. Terminé en Derecho Administrativo en la Federación y me terminó gustando, entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Luego de ahí empecé en otra empresa de tecnología, o sea, todo lo que he hecho es súper disperso. Empecé a trabajar como coordinadora jurídica en una empresa de tecnología y ahí como que la idea era como formar el equipo jurídico de la empresa conmigo. Y digamos que ahí es donde puedo decir que sí empezó un poquito como a aplicar como lo que es como el inglés o el inglés que sabía a nivel ya jurídico, ya obviamente como los proveedores de tecnología, la mayoría, hay muchos acá en Estados Unidos, hay muchos en Israel en temas de ciberseguridad y todo eso. Entonces, obviamente, pues el idioma universal termina siendo inglés y eso fue también como una ayuda muy grande para la empresa que yo supiera inglés. Entonces, ahí fue como que empecé a hacer pinitos, por así decirlo, en cosas como jurídicas en inglés. Y ya fue como que siempre tenía en mi cabeza que en algún momento de mi vida quería intentar venirme, ya sea para acá o Canadá. Entonces, lo que les decía antes, mi amiga me insistió como, intenta este nuevo año. Y yo ya llevaba 3 años en la empresa, entonces dije como, bueno, sí, ya es momento. Y me vine. A mí siempre me ha parecido apasionante la forma en que las vidas de los colombianos que llegan acá tenían una estructura muy particular de vuelta en Colombia. Y entonces cuando llegan acá hay una transformación completa. Obviamente ustedes sienten un proceso diferente por el tiempo que están acá, comparado pues con el doctorante que llega a estar 6 años en State College. Entonces se transforma un poco la vida. Pero entonces vamos a pasar un poco a lo que ya hacen acá. Vamos a hablar qué es el LLM, cómo se les transformó la vida, qué hacen ustedes en ese programa y cómo es ese ejercicio de interacción de esos colombianos que hacen parte de ese programa y que ustedes pues en este momento están representando ese grupo de colombianos que hacen parte del programa. Entonces, ¿quién nos cuenta un poco de eso? Pues bueno, LLM es una sigla en latín que significa Legum Master. No me pregunten el otro L por qué es, pero es Legum Master. Entonces, básicamente es una maestría como genérica en derecho. O sea, como que todo el mundo es como que, ¿pero derecho de qué? Nada en general, o sea, es como hacer como una especialización, bueno, no una especialización, sí es algo como un brochazo general a lo que es... Pues con Las concentraciones ya, exacto. Sí, sí. O sea, es un brochazo general y ya tú decides, dependiendo de lo que vas, las materias que vas matriculando, qué enfoque le das a ese brochazo general, que son las concentraciones que decíamos. Entonces, dependiendo de tus... como tus gustos, pues ya ahí vas viendo qué materias ves. En mi caso en particular, como por la experiencia laboral que tenía y también como por mis gustos, yo escogí y espero graduarme con 3 concentraciones que son en Derecho Comercial, Derecho Corporativo y Law Science and Technology, pues por todo el tema como que ya lleva 3 años atrás de como Derecho de las Tecnologías. Ese es como el máster. Ven, ni uno igual, porque a mí o sea, lo mismo, Sí. pero yo también escogí mis concentraciones y uno tiene como esa libertad, como entre comillas, de escoger las materias y el mío salió en migratorio, internacional y como trial advocacy, como eso es. Sí, como representa. Qué bonito. Como representación. Como representación. En juicio. Juicios. Eso. Ok. Hablemos un poco de la academia en Estados Unidos, porque ustedes hicieron una transición completa de vivir lo que es estudiar Derecho en Colombia. Se vienen para acá, es una nueva lengua, una nueva cultura,
y asumo unas nuevas formas de interpretar la ley o unas nuevas formas de abordar ese proceso. ¿Cómo se vive estudiar eso en otra lengua, con otra cultura? ¿Qué han vivido ustedes de eso? Pues yo creo que los que sean abogados que estén interesados en esto, pues van a saber que es un sistema jurídico diferente. Uh-huh. Claramente en Colombia es civil law, acá es common law. Entonces eso significa que en Colombia básicamente hay códigos muy grandes y acá lo que hay es sentencias. Okay. Entonces también hay Casos. códigos, después se darán cuenta que sí hay códigos y los dos somos como lo mismo, casi que sí. Pero acá es mucho caso. Entonces yo creo que la forma de estudiar acá, y eso es una cosa que discutíamos con otros compañeros, en Colombia casi nunca estudiamos la ley con un caso como tan rigurosamente. Siempre es como que la ley es el artículo tal, el decreto tal, de esto. Y hay de pronto algunas sentencias que interpretan eso, pero eso no lo descubre, bueno, en mi caso lo descubre uno después, cuando está como ya se graduó y, para hacer un derecho de petición bien o una demanda toca meter sentencias. No sabía eso en la carrera. Y acá es como, sí o sí, se estudia, los libros de estudio son como, bueno, por ejemplo, en derecho civil, era procesal civil, acá. Es como, te ponen el artículo del código así, de procesal civil, y luego las 5 sentencias que van a hablar de por qué ese artículo llega hasta acá lugar, hasta lo otro. Entonces es como la diferencia de que acá todo es con caso y lo identifican con los nombres de los casos. Okay. Sí. Por eso los apellidos de los casos, Ajá. y se Claro. habla tanto de los apellidos. Entonces la gente okay. dice, eso pasa en, por ejemplo, ahorita que va a haber una de derecho de ciudadanía de nacimiento, entonces la gente dice Bárbara, pero es Bárbara versus Trump. Entonces como se le dice así, no es como que uno en Colombia diga artículo yo no sé qué, es el que habla de esto, no, es con el caso más que todo. Okay. Sí, Laura. eso es muy distinto. Digamos que, pues, en lo que yo llevaba de experiencia laboral, pues realmente de litigio, que es como el trabajar como en juicios y eso, no hice mucho y nunca me interesó y creo que aspiro a que tampoco me toque hacer mucho. Sí. Pero entonces digamos que siento que sí, eso es importante, pero pues también depende de en qué pretendes tú practicar. En mi caso, me sorprendió muchísimo que incluso desde la parte comercial y civil y corporativa, hubiese también muchísimos casos. O sea, yo pensé que eso era más como desde el litigio, que es donde uno lo ve un poco más en Colombia. Acá incluso para temas corporativos también hay casos en donde se pelean, digamos, como los accionistas y no saben cómo repartir los dividendos y entonces eso ayuda a interpretar los artículos que hablan sobre la repartición de dividendos. O sea, como que eso no pasa en Colombia. Tú a nivel corporativo no dices como que, ay, sí, el caso Villegas versus Mora es importantísimo para saber cómo repartimos dividendos o cómo hacemos X cosa en la compañía. Pues eso a nivel comercial nunca pasa. O sea, como que nunca lo ves. Es más como incluso como la costumbre mercantil, siento yo, a nivel comercial, importa incluso más que las leyes, porque a veces tampoco está dado a nivel comercial todo como en normas o en artículos. Entonces eso como que sí fue, incluso me pareció chévere porque me parece que le ayuda a uno a tener un contexto como más aterrizado de lo que es la norma, versus en Colombia, que es como muy cuadriculado y es como, esta es la norma y así está. Como que no tienes esa percepción de que puede llegar a ser un poco más abierta e interpretable, mientras que acá es como que hay todo ese abanico de casos, como que mira todas estas interpretaciones y al final la conclusión es esta. Entonces siento yo que en cuanto a entender el derecho, se hace más fácil entenderlo. Pero académicamente hablando, si hacia allá iba la pregunta, académicamente hablando aquí no le dan ni a los talones a Colombia. ¿No crees? No, ni a los talones. O sea, eso creo que lo hablaba con incluso Daniel o no sé con quién en estos días, que definitivamente la academia en Estados Unidos, al menos lo que nos tocó a nosotros, no tiene, o sea, no sabemos cómo se gradúan acá los JDs. Pues no. Yo. Sí. En defensa de los JDs. No. No, yo creo que tiene o sea, es decir, en algunas cosas en Colombia, por ejemplo, en Introducción al Derecho, uno
se lee ya unos tratados así como de filosofía del derecho, de entender la norma desde hace... Ujú, Entonces como que uno siente que hay mucha más cantidad, ujú. pero acá a veces creo que se desarrolla un sentido un poco más de practicidad. Ujú. Entonces tal vez ellos no leen como tanta teoría porque aquí la doctrina no es tan relevante, casi nada relevante. Ajá. Acá lo que leen es el caso y qué es lo que el caso dice, la regla que dice y para dónde vamos. Entonces yo creo que, pues no es lo mismo, pero yo creo que ellos generan un sentido de interpretación que nosotros no tenemos tanto de base. Entonces tal vez eh, Sí, diría eso. sí, pero digamos que, o sea, como en cuanto a exigencia académica, no, o sea, y siento que también es lo que hace muy Bueno, sí. plausible esta maestría, pues como Sí, que sí, sí. no, Ok. o sea, no es estudiar en ICESI. Ok. Sí, bueno, eso sí. Definitivamente. Sí. Bueno, vamos a empezar ya a cerrar un poco este episodio. Y muchas veces terminamos hablando de cacharros, de Ok. esas cosas que le pasan. Esto es más de la vida personal, más de dejar a un lado el ideal de lo que significa venir a estudiar con todo lo que ya está organizado, que es un pensum, un sílabo, unas estructuras, unos tiempos. Venir a Estados Unidos supone un cambio de vida y en esa transformación pasan cosas. ¿Qué ha sido lo más complejo para ustedes en ese ejercicio de transición? ¿Qué es eso que se dificulta en ruta a contarles un poco a esos que están motivándose en llegar acá? Pues yo sí diría que hay un factor de el clima que Ujú. Total. nadie te va, y aunque vivas en Bogotá, Sí. nadie te va a preparar para vivir en esta zona de Estados Unidos hasta que uno llegue acá y sepa cómo es. Y Ujú. creo que nosotros estábamos, o bueno, por lo menos yo lo estaba subestimando. Yo dije, pues me pongo un saco. Me pongo una Sí, chaqueta, el sí, saco sí. y la chaqueta. Sí, sí. Cuando yo me puse el saco y la chaqueta y todavía me estaba pero congelando, ahí yo dije, esto ya es serio. El Ajá. día que yo respiraba y sentía que se me pegaba aquí la nariz, yo dije, ya no. Y todavía ahorita en abril va y viene, va y viene. Entonces Sí. como Sí. que siento que eso es un factor muy importante que igual obviamente se sobrevive, pero como que uno psicológicamente se Impacta. prepare y impacte también de que anochezca a las 4, de que amanezca a las 8, como que uno no, o bueno, yo no estaba acostumbrado a nada de eso, entonces como que no sentía, pues o sea, lo sentí como un choque. Y lo otro yo creo que el inglés, porque esto es una zona muy aislada, Ujú. entonces bueno, uno habla con los colombianos claramente, pero alrededor pues inglés sí o sí. Entonces como que uno tiene que tener un nivel de inglés que por lo menos te permita hacer amigos afuera de los colombianos, porque Ajá. también es parte de la experiencia De la que uno viene ajá. a vivir acá. Porque pues uno no sabe si mañana va a Colombia y se arrepienta de, sí, conocí 5 colombianos Ajá. y estoy en Colombia Ajá. otra vez. Entonces Ok. pues yo creo que también meterle un poquito más al inglés y al abrirse a hablar con otra gente, diferentes culturas, y más en esa maestría en el LLM que hay gente de todo el De mundo. todo lado. Ya. Eh, la otra cosa es que a ustedes les tocó un frío muy particular. Sí. O sea, este año ha sido un frío, bueno, la transición del 2025 al 26 fue muy difícil. Asqueroso. Uy, sí. Ese invierno fue muy Horrendo. poderoso. Y otra cosa es quien ha vivido, digamos, más hacia el oeste de los Estados Unidos o al centro, pueden tener un poco más de interacción con lo latino. Ujú. Incluso los productos que se consiguen por allá Claro. son mucho Total. más latinos. Pero acá sí estamos en un nicho intercultural, internacional, donde hay que usar inglés para entenderse porque son muchas otras Ujú. culturas, ¿no? ¿A ti cómo te fue, Laura? Pues digamos que en cuanto al choque cultural, a mí no me impactó tanto porque primero yo siento que yo no era como tan, como, o sea, de hecho aquí me vine a dar cuenta que sí me hacía mucha falta como la tierrita, pero yo toda la vida decía como no, yo no soy tan como tan la gente que es como uy, súper colombiana, apasionada por Colombia. Yo era cero así. Entonces yo dije, no, me va a ir re bien porque pues no me muero si no me como unos frijoles. Ajá. Uy, no. Pero yo llegué acá y después de 8 meses, yo, pucho, unos frijoles hacen falta, unas lentejas, un arroz. Es que Una yo decía arepa. algo tan sencillo como arroz. Yo nunca, o sea, en 8 meses
no he vuelto a comer arroz como el arroz que uno come en Colombia. Sí. Y aquí hacen arroz normal, pero no es el mismo, no es el mismo arroz. Entonces, siento que la comida también impacta un montón por lo que tú decías, porque acá no hay la posibilidad de tener muchas cosas que en un Miami, en Ajá. un Houston puede llegar a uno tener porque las comunidades latinas son más grandes y por ende los mercados y todo eso son más grandes. El tema del transporte siento que también influyó porque como el clima es tan extremo, Ajá. pues digamos que usted tuvo el beneficio de tener carro, pero aquí que no, pues siento que impacta aún más el tema del clima sin tener transporte como privado. Entonces, Ajá. coger todo el tiempo bus y como tener que caminar hasta la parada del bus y prácticamente estar, porque estuvimos menos 25 grados, Sí. es pesado. Y que luego de ahí de la parada uno sí o sí tenga que caminar unos 15 minutos hasta la Ajá. facultad, porque esa es la otra cosa, la facultad queda en el Bueno, sí, extremo la esquina más del mundo. extremo. Está lejísimos. Sí, la Está esquina del mundo. lejísimos, Sí. o sea, todo el campus está, hagan de cuenta como acá, y la facultad está por allá, súper tirada a otro lado, entonces sí o sí tienes que caminar unos 10 a 15 minutos hasta allá, y yo siempre digo que del semáforo antes de la facultad hacia allá es otro clima, Uy, sí. es Ajá. otro clima, porque como no hay edificios, Ajá. El la viento. corriente de viento es súper fuerte y eso hace que se sienta el frío 3 veces peor. Entonces, pesado. Entonces, mientras que los que tenían carrito No, se iban llegaban hasta ahí la al parqueadero facultad, al lado. claro. Pero yo caminaba al parqueadero de la facultad. Ah. Bueno, pues después. Sí. Pero los que no, entonces, claro, era pesado. Entonces, yo siento que si tienen la oportunidad de ahorrar y comprarse un carro, la Sí. tomen. Yo diría eso porque yo lo hice con mi roomie. Ujú. O sea, no lo hice solo y busqué un carro de segunda o Claro. lo busqué Ajá. barato. Yo dije, pues para que me sirva porque cuando uno llega está todo muy bonito. Ajá. Y uno dice, no va a pasar nada. Ajá. Ujú, Y exacto. cuando yo me Hasta que llega el monté, invierno. que estamos en finales y me acuerdo mucho un día que estudiamos hasta las 11 de la noche Ajá. y salimos al carro y era como, me montó al carro, sigo igual de congelado, pero yo me iba a mi casa en 15, 20 minutos. Ajá. En cambio yo dije, no, llegar aquí a coger bus, yo haría la inversión de un carrito entre 2, entre 3, Ujú. como Sí. varios compañeros hicieron, Sí. para uno moverse más en invierno. Claro. Qué bien. Y aparte porque acá, digamos que como la gran mayoría de las ciudades de Estados Unidos, pues este pueblo, digamos que en gran medida sí hay muchas cosas que se pueden hacer caminando, pero hay otras que no. Entonces, por ejemplo, la tranquilidad y la facilidad que le da a uno un carro para mercar y mercar. comprar, por ejemplo, el agua acá de la llave no es potable. Entonces, comprar, o sea, esas pacas de agua, lo hicimos. Esas pacas de agua, comprar esas pacotas para caminarse a hombro. Sí, Eso, imposible. pues no. Sí. Lo hicimos, pero y lo hicimos por ahí 2 veces hasta que dijimos nunca, nunca jamás. Eso, por ejemplo, si uno va a hacer el OPT, que también implica hacer muchos trámites, entonces la facilidad de tener un carro, ir a hacer ese trámite en el propio carro, poder pasear, porque Sí, obviamente hemos paseado. hemos paseado un montón y gracias, auspiciado, gracias. A todos los que tienen carro. Ajá. Pero si no hubiéramos tenido gente que tuviera carro, pues alquilar eso igual te rompe el bolsillo. Entonces como que siento que en verdad hay muchos beneficios de tener carro. Me voy a enfocar un poquito en el tema de lo latino, porque es muy común que quien llega acá quiere vivir la experiencia internacional de estar fuera de lo latino, porque para eso me vine de Colombia. Pero aquí surge como esa Total. Sí. como esa emoción, ese arraigo que uno tiene por lo de uno y toparse con personas que comparten ese tema cultural es muy importante. Entonces digamos que la CGC es consciente de eso, da un lapso de espacio donde se les recibe a ustedes, pero sabemos que hay una especie de van a vivir la experiencia de estar en los Estados Unidos y progresivamente van a darse cuenta de lo importante de lo colombiano, de ese tipo de cosas. De esos eventos que hacemos acá, ¿cuál de esos eventos ustedes encontraron como interesantes, como que los llevaron un poco a la tierra, como que los conectaron con eso de ser latinos, colombianos y eso? A mí me parece que el Día de las Velitas, porque igual es un momento en el que, pues yo en Colombia no lo celebro mucho, Ajá. por ya diferentes, pues mi contexto era muy diferente, pero se siente que está entrando el invierno fuerte, Ajá. como que viene el frío y bueno, uno se reúne,
que nunca va a ser lo mismo y uno sí, aunque quiera vivir la experiencia completa, se va a cansar. Ajá. Porque nunca va a ser lo mismo ir a una fiesta de estar así como en un vasito a un lado al otro Ujú. a Sí. ir a una fiesta colombiana. Ajá, O sea, nunca va ajá. a ser lo mismo. Entonces yo siento que por lo menos el día de las velitas y uno comer, ¿qué comíamos? Como, Pues bueno, comimos... comida colombiana. No, el canelazo. El El canelazo, canelazo, Ajá. ese tipo de cosas. Y uno escuchar pues como el acento de uno cómo Ajá, habla, el dicho, ajá. todo eso. Siento que ese fue un buen evento. Ok, ok. Y Sí, el bingo. Ah, el Era bingo que bingo, jugamos hicimos bingo. también. Nos Este pusimos fue- violentos con el bingo. Sí. Qué bien. Sí, yo también diría que ese y tal vez el día de como esa feria que se dieron esas empanaditas que hasta Ujú. ahorita recuerdo. Ujú. Siento que eso también, y siento que coincide con eso, como que para esa época también estaba entrando como el frío, a uno también como que el hecho de que el frío lo aísle a uno también hace falta como de estar más reunido con las personas como que lo entienden a uno, han pasado por el frío antes, pues qué mejor que comer como de cositas ricas porque uno acá siempre termina comiendo como lo mismo. Eso siento que ayudó muchísimo. Diría yo que me habría gustado haber estado en el primer asado que hicieron Ajá. y siento que fue muy útil. Lo que pasa es que justo ese, pues digamos que yo no pude ir porque justo fue el primer, se hizo el mismo fin de semana que fue el primer partido de fútbol americano que abría como Sí, la sí, 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 temporada. sí. Y uno súper afiebrado, Sí, nosotros sí. lo que primero hicimos fue comprar tiquetes ahí y dijimos, no, pues o sea, fútbol americano que nunca hemos visto, mata asado que ya veníamos ya de venía. Colombia. Ajá. Entonces no fuimos, pero siento que fue muy útil también porque pues por ejemplo hay una de nuestras roomies cogió muchas ollas que hasta ahora hoy agradecemos Sí, y sí. usamos un montón. Y Como que que si se van, no las devuelven para volver a claro, ¿Cómo pasarlas, así? ¿no? obvio, y, Yo me y hacía con un más. microondas. Ok. Imagínate. Ok. O sea, hubo muchas cosas que siento que fueron muy, siguen hasta ahora siendo muy útiles y eso también lo agradezco muchísimo. Qué bien. Esto lo digo porque gran parte de la intención de este programa es conectar con esas personas que están pensando en viajar a los Estados Unidos a estudiar. Y si bien hay pocas asociaciones de colombianos en universidades, la verdad somos alrededor de 4 o 5 que nos vamos a reunir ahora en Pittsburgh el 22 de mayo, que se hará la diáspora académica colombiana. Estas asociaciones tienen la posibilidad como de poder conectar, crear comunidad y tener un poco esa posibilidad de cuidar a esos que llegan perdidos, porque uno llega muy perdido, ¿no? Entonces mi pregunta final es, ¿qué le recomendarían ustedes a esas personas que lo están pensando, que están contemplando la posibilidad de venirse para acá? ¿Qué recomendaciones hay desde esa experiencia que ustedes tienen y qué les podemos decir a ellos? ¿Ese soy yo? Recomendaciones. Tráiganse una panela porque les va a dar mucha gripa. El clima, el clima es pesado y siento que ese cambio tan brusco como de, al menos cuando está cambiando como de temporada, uno no está acostumbrado como a eso y va a enfermarse bastante, entonces siento que la panela sirve. Pero ya a términos generales siento que estar muy confiado de como de quién es uno. Yo siento que al final esto se pasa muy rápido. Yo creo que eso lo dice todo el mundo, pero uno no Sí. lo siente hasta que se pasan los 8 meses y uno dice, jue madre, eso ya, ya se acabó. Sí. Entonces siento que se pasa muy rápido y simplemente es cuestión como de ponerle toda la buena actitud. Lo que les decía a nivel académico no es tan complicado, entonces igual les va a ir bien, o sea, como que igual van a pasar, igual van a tener el cartón. No dejen, no se encierren porque tienen que estudiar o lo que sea. No digo que no estudien, pero como que siento que igual todos vamos a recibir el mismo cartón. Entonces como que mejor que uno regresar a Colombia, si es que regresa diciendo, hey, tengo unos amigos en Kazajistán, país que en mi vida había escuchado hasta que llegué acá. Ajá. Tengo un amigo en Kazajistán y ya me dijo que fuera, no sé, en las siguientes vacaciones a visitarlo. Tengo una amiga en Pakistán, tengo un amigo en Gambia. O sea, como, ¿qué mejor que poder decir eso que decir, ay, sí me saqué a más en todos los cursos? Pues chimba, pero pues ya depende de cuál es tu enfoque. Ajá. Y que el inglés tampoco es una dificultad tan grande, la verdad. Siento como que si uno tiene un inglés básico, con eso
con eso la rompe y al final acá el ambiente de no tener mucha gente que le hable uno en español también lo obliga a uno a mejorar en el inglés. Entonces, de cualquier manera, tu inglés va a mejorar acá y no necesitas ser súper mega bilingüe para venirte. Qué bien. Yo creo que si están como gravitando en eso de que si voy o no, y más por el lado de lo académico, en términos prácticos de si quiere presentar el bar acá para licenciarse, yo digo que lo haga, porque efectivamente sí, es una muy buena experiencia, la dificultad no va a ser así que te va a matar y vas a tener la habilitación para presentar ese examen, que no es tan realista presentarlo apenas uno lo acaba, yo lo pensaba, ya no lo voy a hacer. ¿Ya no? No, ya no. Bueno. En vivo. Primicia. Primicia. Entonces, yo lo voy a hacer el otro año y yo pienso que si alguien está como en la posición de decir, quiero hacer este examen, quiero ejercer derecho en Estados Unidos, lo haga porque es una forma en la que lo va a disfrutar, esa forma en la que se va a habilitar a presentarlo. Y de todas formas, si se enfoca en meter determinadas materias o cosas, va a aprender cosas pues, que tienen bastante valor cuando en unos años pueda licenciarse en Estados Unidos y pueda ejercer acá. Que igual me parece que es muy realizable. Muy bien. Bueno, muchas gracias por asistir a este espacio. Es una conversación siempre que da luces de lo que es la experiencia de estar en Penn State, de venirse de Colombia, de tener un intercambio, de conocer gente. Todo eso que ustedes dicen tiene un impacto en la representación de las otras muchas historias que hay dentro de los compañeros que ustedes tienen. Pero digamos que es una forma de amplificar eso que pasa con ustedes y en esa percepción de tiempo que es un poco diferente a lo que viven los doctorantes acá, los que están haciendo solamente visitando el espacio como académicos y otros tipos de métodos y de formas de llegar acá. Les voy a agradecer mucho esa disposición, desearles muchos éxitos con lo que sea que viene, porque seguramente vienen proyectos, actividades y están pensando qué sigue. ¿Sí? Sí. Es ese tema de también pensar, ahora voy a devolverme y qué sigue, o me voy a quedar, o voy a mover. Es también un espacio donde se generan muchos conflictos y hay muchas emociones que surgen ahí. Y a todo el resto, pues agradecerles por seguir conectados. Hemos tenido una muy buena recepción por parte de, no solamente desde los colombianos, sino también desde Penn State. Ya aparecemos en la página oficial, ya hay como una especie de proyección de lo que significa ser un estudiante global en Estados Unidos y ser parte de Penn State. Entonces, muchas gracias. Ya quedamos pendientes para el siguiente capítulo que también va a estar muy interesante, un tema muy diferente, pero que aborda lo latino, lo suramericano, lo ecológico y otras cuantas cosas. Pues chao, muchas gracias. Nos vemos.